Hola chicos y chicas de tercer semestre, ya está en Classroom su último trabajo. Le subí la ley orgánica, ¿cómo se llama? Ley orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, ¿no? La ley orgánica de la Administración Pública establece cómo se va a conducir, valga la redundancia, la administración estatal. Y la mayoría de la administración estatal está dividida por secretarías. Ya la revisé, son 16 o 17 secretarías, se me acaba de volver a barrer el dato. Creo que son 18, pero una está derogada, entonces son 17, ¿no? Actualmente. De estas 17 secretarías es fundamental que esta ley es fundamental que se la lean, no que la dominen así que hay párrafos, o sea, porque no son abogados, ¿no? Pero sí que tengan el conocimiento de que tiene, ¿no? Entonces, esto lo tienen que entregar de este domingo al otro, ¿no? Y para que el lunes 16 yo califique, nos despidamos, si quieren nos sacamos una foto y nos vamos, ¿no? Y, por lo tanto, yo les diría que a partir de hoy, son como 50 y tantas hojas, vaya lento, váyanse leyendo unas 2, 3, 4 hojitas por día. ¿Por qué? Porque me interesa mucho, o mejor dicho, les debería de interesar mucho tener una noción clara de qué trata esta ley. Porque hay un punto en el que les habla de las secretarías y luego de qué función le corresponde a cada secretaría. Y de hecho, por ejemplo, la tesorería y la contraloría se parecen mucho, pero hay claras diferencias. Entonces, por eso hay que leerlo con cuidado. Yo no sé mañana qué va a pasar, ¿no? O sea, yo no sé mañana el día en qué van a ser, si van a ser buenos empresarios, si se van a convertir en artistas, si van a trabajar en iniciativa privada, en iniciativa pública. Yo sé que van a ser exitosos, me queda claro, y felices, pero no sé en dónde, ¿no? Entonces, si alguna de ustedes decide entrar en la administración pública, que sepa bien a qué le corresponde cada cosa. Porque créeme que hay un revoltijo, desgraciadamente, entre muchos trabajadores de la administración pública que no saben qué hacer. O sea, llega una solicitud de información, ¿no? Quiero que se me dé el presupuesto destinado a carreteras en el periodo 2021-2022. ¿A quién le corresponde? A secretarías de transportes, a Secretaría de Finanzas, a Contraloría, a Transparencia. O sea, ¿me explico? Y es un revoltijo. Y se las están brincando así uno, no, pues es que tú tienes, no, pues sí, tú también tienes. O sea, ¿me explico? Esto es muy importante para eso, para que conozcan. La tarea es muy sencilla. De las 16 o 17 secretarías, van a agarrar en un PDF, van a poner secretaría tal, ¿no? Y cada una debe de tener aproximadamente como, pues algunas tienen más, pero de cajón como 10 funciones, ¿no? Léanlas, escogen dos, ¿no? Las ponen tal cual y me dicen por qué les pareció interesante o por qué les llamó la atención esa función, ¿no? Así, ¿por qué? Literal. Eso con cada una de las secretarías y acabaron. Es su última tarea, es parte del trabajo final, ¿no? No va a haber más trabajos, salvo los que ya estaban, ¿no? Que se traigan en el parcial y el examen. Eh, Quiero apurarme esta semana. Sí, quiero apurarme esta semana para ver si termino la evolución histórica del Estado-Nación mexicano. Y la siguiente semana eh, no va a ser complicado. A ver, quiero que el examen lo hagamos antes, ¿no? Ya les había dicho eso. Activarlo desde el... No tiene caso que lo active el viernes, ¿no? Si no voy a preguntarlo del viernes. Entonces, lo que veamos el lunes pues el otro lunes, ¿no? Sería, hasta donde veamos el otro lunes, hasta ahí viene el examen, ¿va? Ahora, si ustedes revisan el temario de la materia como tal en sus sílabos, es 100% histórico, o sea, es decir, es una evolución del Estado-Nación histórico, o sea, la independencia, revolución, reforma, presidencialismo y termina con algo de neoliberalismo, que es a lo que vamos a llegar de aquí al viernes, ¿no? Pienso yo que le faltan cosas un poquito puntuales. Yo creo que es necesario una reunión extraordinaria de academia eh, para reformar algunas cuestiones.
Está padre que algunos contenidos se repitan en sus materias. De hecho, por ejemplo, en sexto semestre vamos bien parejitos, yo y otras 3 materias en nuestros temas. O sea, nos vamos complementando muy bien. Repetimos un par de cosas, pero la verdad es que complementamos muy bien. Pero luego hay otras cosas que sí las ven, pero hagan de cuenta que están... ¿Vieron Game of Thrones, la serie? ¿Han visto la serie de Game of Thrones? ¿No? ¿De HBO? Sí, está bueno, se las recomiendo. Si no, tienen que verla, es cultura general. Las de Star Wars, las películas, tienen que verlas también, o sea, es por cultura general. Las de Volver al Futuro, tienen que ver las 3, ¿no? Es cultura general. ¿Alguna saga de películas que se hayan visto? Ok, Piratas del Caribe, acá. Los Vengadores. ¿Vio los Vengadores? ¿Tiene Disney Plus? Busca a alguien que lo tenga, se puede compartir. Y vean, están buenas. Ok, la serie de los Vengadores. ¿Cuántas eran los Vengadores? 3, pero una está dividida en dos. Sí, ¿no? 4. Ok. Bueno, hagan de cuenta que algunos contenidos de la licenciatura son así. Que te pusieran la 1 y la 2 pegaditas y te dices, está bien padre, quiero ver la tercera. Y luego pase un año y veas la tercera y luego pase año y medio y veas la cuarta. ¿No? O sea, sí lo van a ver, pero se van a tardar en verlo. Aquí en esta materia, esta parte de las leyes no se ve. O sea, no ven leyes como tal, no viene en el temario. Lo van a ver en quinto semestre, bueno, lo van a ver en muchas otras materias, pero en quinto semestre en Economía del Estado de Hidalgo, ahí sí hay una sección específica de algunas leyes, ¿no? Los digo porque yo la di, ¿no? Creo que sería bueno en tercero verlas. Entonces, el último viernes de clase, si me da tiempo, les presento muy general leyes que tienen que conocer, ¿no? O sea, no, ojo, una ley, si ustedes no son abogados litigantes, no la tienen que memorizar ni aprender de memoria, o sea, no. Si solo son planeadores y planeadoras, lo único que tienen que memorizar, lo único que tienen que guardar es en qué se encuentra cada ley. Quiero poner un parque. ¿Qué ley es la que rige esta acción? ¿No? Y ya la revisa. Sí, tengo que tener todo esto. Ok, va. Quiero hacer un camino. ¿Qué ley es la que te permite el camino? ¿O a qué nivel de gobierno se le atribuye? Eso es lo que se va a repasar el último viernes de clase. Vamos a ver si llegamos. Si no llegamos, en vacaciones les subo una clase express, ¿no? A YouTube y se las mando y que quede como extra porque pues en realidad sí es un extra, ¿no? O sea, no viene temáticamente programado. Retomando eso y regresando a la clase, hay un problema bien interesante con las leyes en México hasta 1946, que muchas veces se duplican. O sea, es decir, había impuestos federales, impuestos estatales, impuestos municipales, pero por lo mismo, por ejemplo, por la casa o por el carro, ¿no? O sea, lo grababan 3 veces. Esto es extremadamente complicado para la persona, ¿no? O sea, imagínense que tengan que pagar el predial municipal, estatal y federal, ¿no? O sea, es un desgaste. Y al mismo tiempo, no hay manera de llevar un buen control sobre los ingresos federales cuando no sabes cómo son los ingresos municipales y estatales, ¿no? A partir de 1946 se empieza a ajustar esto, o sea, se empiezan a establecer cuáles van a ser impuestos federales, cuáles van a ser estatales, cuáles serán municipales. Se establece este margen de las leyes que ya los hemos visto, ¿no? La Constitución estatal, municipal, ¿no? Y va a ser hasta que se cree, que por eso les platiqué lo de las leyes, una ley bien importante que se llama Ley de la Coordinación Fiscal, la cual establece quién cobra qué, ¿no? O sea, a quién le corresponde cobrar qué cosa. Ahora, ¿por qué es importante saber de leyes? Cada vez que ustedes van a su presidencia municipal a sacar o a pagar un servicio, véase por ejemplo, expedir un acta de matrimonio, de nacimiento, de defunción, un cambio de nombre, derechos de panteón, ¿no? O sea, todas esas cosas que le corresponden al municipio hacer, hay una tabla de costos
que si no me equivoco, a falta de que le pregunte a mi esposa, esa se llama Ley Anual de Ingresos, ¿no? Que regula, que todos los, Ley Municipal de Ingresos, Ley Anual Municipal de Ingresos, que regula cuánto va a cobrar cada municipio por cada servicio, porque es diferente. Por ejemplo, voy a ejemplificar, voy a inventarme el ejemplo porque no conozco el dato. Supongamos que un registro de nacimiento en Pachuca, un acta de nacimiento te sale en 500 pesos, ¿no? Supongamos, ¿no? A lo mejor te sale gratis, no sé, ¿no? 500 pesos. En Ixmiquilpan te sale en 50 pesos, ¿no? Por eso mucha gente, si le preguntan a sus papás o a sus abuelitos, aunque son de Pachuca, están registrados en otro lado, porque era más barato en otro lado. Es más, chequenlo también con, si sus papás están casados por el civil, chequen dónde, porque mucha gente se casa fuera de Pachuca, porque es más barato y piden menos cosas. En Pachuca es un relajo casarte. Entonces, si el acta de nacimiento, voy a sacar mi calculadora, te cuesta 500 pesos, la ley de ingresos general establece que no puede haber un incremento de más del 5% de año a año, salvo justificación, pero la justificación es bien difícil de lograr, ¿no? O sea, es muy difícil de lograr. Eso quiere decir que si este año te cuesta 500 y tú vas al otro año y cuesta 600, ¿no? Porque pues, querías tener 2 hijos, ¿no? No sé. Ahí dices, a ver. Lo máximo que me puedes cobrar son 525 pesos. O sea, el incremento del 5% de 500 pesos. Porque así lo establece la ley. Entonces, aunque esté firmada por quien esté firmada, esa ley es inconstitucional, ¿no? O sea, no es legal, no es legítima. Y va para atrás, ¿eh? Va para atrás y sí, tú pagas 525 y bueno, esas son merequetengue, hay demandas y todo, pero al final terminan ganando, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque si ustedes son los que se encargan de hacer esto y se equivocan, las multas son fuertes, ¿eh? O sea, fuertes, fuertes. Y dejen ustedes lo monetario que puede llegar, creo que hasta como 80,000 pesos, ¿no? Son como desde 500 hasta 80,000, así de locos. ¿De qué depende? Pues de cuánto deba el titular ese día, ¿no? Y ya él acomoda de acuerdo a lo que quiere ganar. Esa es la verdad. No hay una tabla que te diga, ay, pues si es esto tanto y si es aquello. No, o sea, es a criterio del que multa. Entonces, aguas, ¿no? Y aparte, pueden tener suspensión temporal o suspensión definitiva de la administración pública, ¿no? Entonces, también hay otra ley que se llama Ley de los Funcionarios de la Administración Pública. Se las voy a subir también. No van a hacer nada, solo se las voy a subir para que la conozcan. Entonces, si ustedes rompen, que es bien fácil romper uno de estos términos administrativos, se puede meter en un problema. Entonces, por eso es importante que las vayan conociendo. Yo les doy un listado. Creo que sí les he enseñado a entrar, o no les he enseñado a entrar a donde están las leyes vigentes del Estado. No. Bueno, lo voy a grabar aquí en este video. ¿No? Y ya ustedes lo revisen en su casa. En el buscador que ustedes quieran, de preferencia Google, agarran y, ahorita que cargue, le ponen... hay dos formas de entrar. Biblioteca del Congreso del Estado de Hidalgo sería una. Uy, me escribí mal. De Hidalgo. Aquí les va a dar el acceso al acervo del Congreso de nuestro Estado. Es decir, donde están los diputados locales, las sesiones, los boletines, cualquier trabajo que haga el Congreso. Ahí mismo hay un apartado que se llama Biblioteca Legislativa. Ahí lo podrán ver. O sea, sale el banner hasta arriba, dice legislatura, trabajo legislativo, transparencia, conoce el Congreso, ¿no? En cada uno de esos hay distintas cosas. Por ejemplo, en el trabajo legislativo está qué se va a legislar hoy, qué se va a votar, qué se va a reformar, ¿no? O sea, técnicamente siempre están trabajando, nunca nos enteramos, pero están trabajando. En biblioteca legislativa
existen, por ejemplo, un memorial legislativo y una biblioteca normativa municipal, que es como el histórico de leyes muy antiguas, de reglamentos muy antiguos, de cosas que se han hecho. Pero hay dos que nos interesan. La primera se llama Leyes Vigentes. Ustedes le dan ahí y les van a salir, si no me equivoco, 145 leyes para el estado de Hidalgo que se encuentran vigentes, ¿no? De esta emanan otras, pero estas son las 145 principales. Y si le dan, y luego hay otra que se llama leyes abrogadas con vigencia particular por artículos transitorios. Estas leyes ya no tienen validez para nadie hoy, pero cubren a gente del pasado. Por ejemplo, si hace tiempo se sacó una ley que decía que se le iba a dar un beneficio a las madres solteras que trabajaban en la administración pública de 1,000 pesos al mes, ¿no? Y si eso se reforma mañana, o sea, si mañana se cambia y decimos, no, ya no les vamos a dar nada porque no alcanza, todas las que eran madres hasta hoy, solteras, entran en protección de la ley anterior. Todas las que sean madres mañana ya no están en protección de la ley anterior y la nueva ley no las contempla. Esto es una ley abrogada con vigencia por transitorios. Mientras haya una mamá soltera que siga trabajando en la administración pública y que entró bajo esta ley, va a seguir recibiendo el beneficio de la ley y seguirá vigente para ella o para ese grupo en específico, no para los nuevos, ¿va? Así hay muchos, bueno, tampoco son tantas, así hay varias leyes que ciertos artículos o ciertos elementos al interior de la ley cubren todavía a una sección de la población que se encuentra viva, que se encuentra oficial, que es vigente, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, había una ley para trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Ya no existe Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Pero aquellos que todavía no se liquidan o cosas ahí medio raras, aún los cubre. No cubrirá a los nuevos, ¿no? A la gente nueva que entra. Entonces, son las dos leyes que más o menos deben consultar, sobre todo las vigentes es las más actuales, y en las leyes vigentes viene un formato, pues así, ¿no? Bájense el Word y ya copian y pegan, ¿no? Y si nada más es consulta, bájense el PDF y se ve mejor. Es la ley reformada más reciente, es decir, por ejemplo, la de aranceles para abogados del estado de Hidalgo, o mejor dicho esta, la del Código Civil para el estado de Hidalgo se creó el 8 de octubre de 1940, ¿no? O sea, que acuérdense que estamos viendo la clase en 1940, por eso les digo que a partir de aquí se empieza a reformar esto, ¿no? No crean que me fui. Su última reforma del Código Civil, según esto, el alcance 2, es el 1 de agosto del 2018. Entonces, en el acervo histórico pueden encontrar la ley de 1940. Pueden, depende de si está digitalizada o no. En esta, que son leyes vigentes, se encuentran esa ley con la última reforma. Solo por curiosidad, vamos a meternos a esta. Déjenme la descargo. Y ahí en esta reforma viene si se abrogó, si se cambió, si se modificó, ¿no? A veces las modificaciones son tan efímeras, bueno, no porque se vayan a ofender, son tan pequeñas, ¿no? Que cambian, por ejemplo, para los y las, ¿no? Y así literal, le pagamos más de 50,000 pesos a un diputado para que proponga que la ley hay que agregarle el artículo las, ¿no? Entonces, en lugar de decir los hidalguenses disfrutarán de, dice los y las hidalguenses disfrutarán de, y ya se dan la mano todos, aplauden, se abrazan y se van a comer rico, ¿no? Muchas de las leyes es así. En otras no, en otras sí. Por ejemplo, la del medio ambiente de Hidalgo es muy buena a nivel nacional, o sea, tiene cosas bastante interesantes. Incluye, por ejemplo, contaminación ambiental auditiva, por si tu vecino tiene mucho escándalo, ¿no? Bajo esta ley lo puedes demandar. ¿Quién lo diría, no? Es bajo la ley del medio ambiente, por contaminación auditiva. Maltrato a animales, ¿no? Si tienes más de 4 perros es maltrato, ¿cierto? Y así, ¿no? O sea, está muy interesante la ley del medio ambiente, igual la pueden echar una revisada.
Se está tardando mucho en descargar, pero bueno, a lo que voy es que en esa página, ¿no? La revisan en el video cuando lo suba, lo entran así, Google, Biblioteca del Congreso del Estado de Hidalgo, y ahí sale leyes vigentes luego, ¿no? Si le ponen leyes vigentes para el Estado de Hidalgo, les sale igual en Google, solo entran a la página que dice Congreso del Estado de Hidalgo. Este proceso de homogenizar, por así decirlo, eh, las leyes viene desde arriba, desde lo federal, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a tener una noción de federalismo, pero se fue de las manos. Es decir, del federalismo pasamos a un centralismo, ¿no? Donde el poder federal lo va a controlar todo casi igual que en la época de Octavio Paz, perdón, de Porfirio Díaz, ¿no? Casi igual. ¿Qué pasa? Que Porfirio Díaz, aún y con lo poderoso que era, no tenía el control pleno de ciertas localidades, ¿no? O sea, ciertas regiones muy pequeñas del país estaban gobernadas por otras personas ahí mismo, ¿no? O sea, tenía el control de lo macro, pero no de lo micro, y de lo urbano, pero no tanto de lo rural, ¿no? En este proceso de centralismo va a ser diferenciado en dos sentidos. Se va a desarrollar más lo urbano y se va a abandonar más lo rural. Se va a desarrollar más las densidades altas de población y no tanto las menos densas, pero ambas poblaciones van a tener o empezar a tener mecanismos de control más estrictos. Tú, presidente municipal, gobiernas aquí, pero me rindes cuentas a mí, gobernador del estado. Y tú, gobernador del estado, gobiernas el estado, pero me rindes cuentas a mí, presidente de la república, ¿no? Entonces, por primera vez se ve ya una cadena de mando estable, legal, sin que se estén matando los unos a los otros, ¿no? Empieza a ver esto. Esto va a permitir un orden para la recaudación de impuestos, para que se aprueben ciertos planes, para que se pongan en marcha muchos trabajos. Y 1940, luego 1958 y hasta el 82, en términos del Estado-Nación mexicano, es un periodo de desarrollo y progreso, ¿no? Solo en las regiones más densas, ¿no? Eso hay que tenerlo como muy presente, solo en las ciudades. Les dije, por ejemplo, que de 27 muertes por cada 1000 habitantes de niños, o sea, de recién nacidos o de infantes que se considera INEGI de 0 a 5 años, se pasó a 12, ¿no? En este periodo, o sea, se redujo más de la mitad. Y actualmente es de 13, ¿no? O sea, estaban en mejores condiciones en esa época que ahora. ¿Por qué? No lo sé. A priori no tendría mucho sentido, porque el nivel de la cobertura de salud hoy en día es mayor, ¿no? Etc, etc. Se le puede adjudicar a falta de investigarlo más. Pienso que el narcotráfico y la delincuencia organizada tiene que ver, ¿no? Junto con que los papás están bien idiotas a veces, ¿no? Los nuevos. Sí, o sea, chicos, si algún día quieren tener un hijo, ¿no? Una hija, por favor vacúnenlos, ¿no? Sí, o sea, hay unas vacunas maravillosas hoy en día que se llaman la tetra y la quíntuple, ¿no? Tetraduple y quíntuple, que como su nombre lo dice, te protegen una sola vacuna de 4 enfermedades muy fuertes y la otra te protege de 5 muy fuertes, ¿no? Entre las que están sarampión no, sí, sarampión y otras cuestiones, ¿no? Entonces, esas vacunas son extraordinarias, o sea, en una sola dosis, 5 y 4 enfermedades muy asociadas a la muerte infantil, ¿no? Tú no se las pones, le da un catarro y se nos va, ¿no? O sea, así literal. Y luego la mamá se la pasa comiendo coca con maruchan, o sea, pues también no es como que tenga muy buenos anticuerpos, ¿no? Hubo un reportaje, la verdad desconozco la fecha, no la domino, en la que un científico médico, ¿no? O sea, no solo médico, médico científico, sacó una correlación entre los casos de autismo
y un tipo de vacuna en específico. Y en sus conclusiones dijo que esta vacuna producía autismo, ¿no? Y el mundo se volvió loco. Un poquito después, ¿no? Unos meses después, dijo, ¿qué creen? Que me equivoqué por un número, ¿no? Y en lugar de 10.11, es 1.01, ¿no? Y pues entonces no sirve la correlación y no hay correlación entre autismo y vacunas. Él lo dijo, o sea, y ojo, esto es lo más normal del mundo, ¿no? O sea, siempre uno vuelve sobre sus trabajos, descubre cosas, lo publicas y otros científicos te dicen, oye, aquí faltó esto o esta cosa, ¿no? O sea, hay muchos enfoques, o sea, por eso se llama método científico. El chiste es que los noticieros ávidos de dinero solo publicaron el primer artículo y no el segundo, ¿no? Las vacunas causan autismo. Y para empezar, ni eran las vacunas, era una vacuna en específico, y solo decía que se correlacionaba con los casos de autismo, no que causaba autismo, que es cosa diferente. Bueno, a partir de ahí empieza el movimiento antivacunas, pero con todo, ¿no? O sea, con todo. Y es lo más estúpido que tú puedas hacer. Porque los virus evolucionan. Nosotros no. O sea, evolucionan más rápido que nosotros. Eh, Sin las vacunas, no sé si seguiríamos aquí, ¿no? O sea, esa es la verdad. O sea, en el momento en el que, ¿cómo se llama? Louis Pasteur descubre la pasteurización y después se descubre la penicilina, ha sido lo que le ha permitido a la humanidad pensar que puede llegar sin problemas a los 80 años, ¿no? O sea, antes cuando tú tenías como 16, entre 14 y 30 era muy probable que te murieras, ¿no? Si sobrepasabas los 35 ya era probable que llegaras a viejo, pero si no, había muchas cosas que te podían matar en este periodo. A partir de este estilo de vida se ha elevado mucho la esperanza de vida. Entonces, ver que a 2020, según el Banco Mundial, estima que hay 13%, o sea, se mueren 13 niños por cada 1000, es alarmante. O sea, debería de ir a menos. Y no. Entonces es preocupante. En este mismo periodo, el alfabetismo pasó de un 62 a un 45%. Hoy en día casi no hay analfabetismo en México. En serio, casi no hay. Ya debemos de estar muy cerca del 99 algo, 98%, ¿no? Ya son los adultos muy mayores y los niños muy, muy chicos los que no saben leer y escribir. Del resto, la educación más o menos, ¿no? Ha logrado que sepan leer y sepan escribir. Solo que aquí hay un problema. Las pruebas PISA, ¿no? Que miden la educación a nivel internacional, ya no contemplan leer y escribir como una habilidad educativa. Es decir, ellos parten del supuesto de que sabes leer y escribir, ¿no? Lo que ahora miden es la comprensión lectora y la redacción, la capacidad de redactar. Y ahí México está horriblemente mal. En pocas palabras, el mexicano no se sabe expresar y el mexicano no sabe leer, ¿no? O sea, no sabe entender lo que le están diciendo. Para muestra un botón, ¿no? Yo pongo entregar en un PDF tal tarea. Profe, lo entrego en PDF. Y yo dice en PDF, ¿no? Ok, el domingo tal, profe, ¿cuándo se entrega? ¿No? Lo van a ver, si es que no lo han visto, lo van a ver en futuros semestres, estoy seguro, ¿no? Y muchas veces es por distraídos y muchas otras es porque realmente tenemos una pésima educación básica de lectura. Y ojo, no es culpa de los profesores. Ellos enseñan como les enseñaron a enseñar. Es culpa del método de enseñanza, ¿no? Del sistema educativo que tiene México, ¿no? Eso de mi mamá me mima, no. A ver, el perro fue por la pelota. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el? O sea, no sirve para nada, ¿no? O sea, aquí lo que habría que preguntarse es ¿por qué el perro fue por la pelota, no? O sea, ese es el trasfondo de la comprensión lectora. ¿Por qué hay un perro? ¿Por qué hay una pelota? ¿No? O sea, eso es lo que el niño debería de preguntarse. Y ya sobre eso le enseñas que el perro es el sujeto y el resto es el predicado.
pero lo hacemos tan así que la gente sabe leer. ¿Y qué entendiste? Y empiezan otra vez. Empiezan a salir. Claro, no hay esa comprensión. Y eso es muy peligroso. Ahora, se va a sumar otro problema a esta época y es el crecimiento sectorizado. Es decir, hay grupos poblacionales que están recibiendo todos los recursos, que están recibiendo educación, salud, trabajo, vivienda, y hay otros que están totalmente olvidados, ¿no? Así, literal. La clase media empieza a crecer, pero se empiezan a formar cinturones de pobreza, ¿no? De hecho, los primeros estudios sobre pobreza te hablan de cinturones de pobreza en la ciudad. Franjas, que es un cinturón, un círculo, a la orilla de la ciudad donde está la gente pobre. Todavía pasa. No quiero decirle a la gente pobre, pero vean, por ejemplo, Paseos de Chavarría, las casas en la franja de Pachuquilla de Minera de la Reforma. O sea, son casas muy sencillas, muy caras, para lo sencillas que son. Y ahí se van a habitar personas con recursos escasos, ¿no? Digámoslo así, o con recursos limitados, para no ser ofensivo. Si tú quieres comprar una casita por aquí, bueno, por aquí también está medio marginado, pero un poquito más hacia el centro de Pachuca, no te topas ninguna en menos de $1,000,000, ¿no? Entonces, cuando Infonavit te da un crédito de 500,000 o de 400,000 pesos, pues literalmente tienes que ir por la casa pequeña hasta allá, ¿no? Y vean esas personas, se echan como hora y media en llegar a sus trabajos, ¿no? No hay tantas rutas de transporte, no hay tanto comercio, no hay plazas comerciales, no hay buenas escuelas. Entonces, los empiezas a condenar a una condición los colocas en un contexto que no les permite salir de su situación actual, ¿no? Si hubiera una persona pobre, pero de alguna manera le consigues una casa en el centro de la ciudad, va a salir adelante. Porque hay mucho trabajo, hay mucho comercio, no tiene que caminar tanto, o sea, puedes ir caminando a la escuela, a la tienda, hay muchas ofertas de servicios, de productos, es más sencillo. Pero colócalo hasta allá por Flamingos, ¿no? A la entrada de Tizayuca. O sea, a fuerzas tiene que agarrar la carretera para llegar a Explanada, para llegar a otros lugares, ¿no? O sea, va a batallar mucho. ¿Qué pasa? Y esto lo relacionamos con lo que vimos la clase pasada. Cuando la gente del campo se da cuenta que ya no está ganando nada con los cultivos, que le están pagando muy poco, que no se los están aceptando por la calidad del cultivo, deciden migrar a la ciudad, ¿no? O sea, oye, 14 horas bajo el sol para no tener nada, a estar en la ciudad, ¿no? Van a la ciudad y se los dije la clase pasada, al inicio la ciudad aguanta, ¿no? O sea, aguanta. Es como si trajéramos otros 10 alumnos a este salón. Aguantamos todos, ¿no? Pero a ver, metan 100, ¿no? Ahí sí ya ni cómo. Eso le pasa a las ciudades. Ahora, durante este periodo del 58 al 80, el 10% de la población más rica concentraba casi la mitad de la riqueza de todo el país. Es decir, la mitad de la riqueza de todo el país estaba en el 10% de la población en 1958 al 80. Hoy en día, el 10% de la población en México acumula el 79% de la riqueza del país, ¿no? No sé si ustedes están en ese 10%. Si sí, yo doy clases privadas, ya les he dicho, ¿no? Es casi imposible, ¿no? El otro día, ¿les gusta el fútbol? Más o menos. Acá no. Ok, va. Bueno, ¿conocen a un jugador que se llama Kylian Mbappé? Ok, bueno. Kylian Mbappé es un muchachito como de 22, 23 años ya, pero que desde que tiene 17 la verdad es muy bueno. De hecho, si no me equivoco, ganó el Mundial con 18 años. Algo así, ¿no? 18, 20 años. No, sí, el tipo es impresionante, la verdad, juega muy bien. Él juega para un equipo que se llama Paris Saint-Germain, ¿no? O sea, solo para ponernos en contexto. Y está por acabar su contrato. Es decir, que
Si alguien quisiera que Kylian Mbappé jugara para su equipo, tiene que pagarle al Paris Saint-Germain para que se lo venda, ¿no? Así como cuando transfieren del Pachuca a Toluca o algo así. Pero si se le vence el contrato, este jugador es libre de irse al club que quiera y este club no tiene que pagar una transferencia por él. Estoy buscando una screenshot en un segundo. Eso quiere decir que si no renueva con el Paris Saint-Germain, el Paris Saint-Germain perdió una millonada, ¿no? O sea, un muy buen jugador y el que le pagaran, llegaron a ofrecer hasta 150 millones de euros por él, ¿no? O sea, otro equipo le ofrecía al Paris Saint-Germain 150 millones de euros por comprarlo. Bueno, el presidente del Paris Saint-Germain, que es un petrolero árabe, ¿no? Eh, ya publicó que le ofrece a Kylian Mbappé por año 1.093 millones de pesos por quedarse a jugar en el Paris Saint-Germain, ¿no? Entonces lo voy a decir de nuevo, 1.093, digamos 1.100 para redondear, 1.100 millones de pesos. O sea, un 1 seguido de 9 ceros, ¿no? 1.000 millones. Chicos, ¿qué harían con 1.000 millones? Yo les prometo que todos los sueños locos que puedan tener no se van a gastar ni 20 millones, ni 50, ¿no? O sea, porque tenemos mente de mexicano chico, ¿no? Esa es la verdad. Ahora, por ejemplo, hay unas carnes que te cuestan como $1,000 o algo así, entonces, ¿para qué voy a pagar? No, no. Pero hay ciertas cosas en el mundo a las cuales no tenemos acceso ni siquiera de conocer, porque no está en nuestro rango, ¿no? O sea, tú sí puedes comprar una joya Cartier, por ejemplo, en unos 10 millones de euros, un anillo, ¿no? Y nosotros aquí sufriendo con Pandora por 2.500 pesos, ¿no? O sea, es así. Hasta que tú no eres muy conocedor de este mundo porque te gusta o porque formas parte de él, no te das cuenta de lo caro que hay en algunas cosas, desde alimentos, accesorios, etc. Aún así, 1.000 millones de pesos al año solo de salario, ¿no? O sea, Instagram, Twitter, patrocinios y todo eso va aparte. ¿Qué haces con 1.000 millones? No, no estoy muy seguro, pero casi puedo apostar que saco de la pobreza a Hidalgo con 1.000 millones. No, o sea, así. Es más, a ver, esto está interesante. ¿Quién me da la población del estado de Hidalgo? ¿Cuántos somos? Como 3 millones creo, ¿no? Entonces, vamos a jugar con esta cifra. Es 1.000.000, 100, ahí son 1.000 millones. Entre 3 millones... ¿Cuánto es esto? Sí, no alcanzaría como para repartírselo a cada quien. Ja. Pero sí, definitivamente es una cifra bastante interesante. A ver, déjenme jugar otro poco. Ahora, regresando a esto, ¿cuánto ganan ustedes? No, no me digan, o sea, es mental. Eh, ¿Cuánto tiempo tardarían en juntar esa cantidad con lo que ganan actualmente? ¿Qué les gusta? ¿Unos 500 años? ¿No? ¿Más? ¿No? El pensar que el 10% de la riqueza está en el... Perdón, que el 80% de la riqueza del país está en el 10%. O sea, es espantoso. Es decir, 13 millones de personas tienen el 80% de la riqueza del país, ¿no? Eso quiere decir que las otras 117 millones de personas se reparten el 20% de la riqueza del país, entre las cuales seguramente me encuentro yo, ¿verdad? Porque no llegué en un Ferrari, entonces seguramente sí estoy ahí.
Es súper exagerado, es súper complicado. A ver, imagínense que están en la administración pública, contrato nuevo. Les están pagando más o menos 7,000 pesos al mes. Y los tienen trabajando un montón. Y su jefe le dice, no puedes faltar, no te enfermes, si enfermes te despedimos, ¿no? Te tienes que poner la camiseta, sales a las 4, pero quédate hasta las 7 porque urge esto, ¿no? Y le dicen, oigan, es que fíjese que va a hacer la graduación de mi hijo, ¿no? ¿Me da chance de faltar el viernes? No, no puedes, ¿no? Y que tu jefe, que no hace nada, porque no sabe hacer nada, todo lo hace el resto del equipo, esté ganando como 50,000 pesos al mes, y tú te llevas de aguinaldo como 14 y él se lleva como 100, y él una semana antes de salir de vacaciones te dice, ahí te encargas de todo porque ya me voy, ¿no? Esta semana voy a faltar, me voy de viaje. ¿Cómo se sentirían, sinceramente? Sí, o sea, tendrían que ser cristianos para no sentirse así, ¿no? Pues sí, la verdad. Claro, o sea, esto es, la palabra más adecuada es indignante, ¿no? O sea, porque se mete con la dignidad de las personas. No puede ser que yo trabaje tanto y no me paguen. Y esa persona no trabaje y no la castiguen, ¿no? Ese es el pensamiento humano. Em, yo tuve, no voy a decir nombres porque creo que todavía anda por aquí, una maestra en políticas que decían que era buenísima. Y para esas alturas de políticas, que ya eran de los últimos semestres, yo ya estaba totalmente desencantado de la gran mayoría de profesores de políticas. Yo puedo decir que, a ver, este estaba bueno, 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 más o menos, más o menos. Yo creo que hubo como 4 profesores muy buenos en política y como 3 más o menos, ¿no? La verdad, el resto estaban como mal, ¿no? No, o sea, no. Y había unos que eran, uy, horribles. Entonces decían, no, es que esta maestra es muy buena, que no. O sea, en serio, ¿no? Los semestres de arriba, ya les habrá pasado, espero. Que no sé qué, que vas a aprender un buen. Ah, pues así como los de cuarto la otra vez cuando entraron, ¿no? Así, igualito. Y dice, pues qué bueno, ¿no? Que por fin, ¿no? Porque desde cuarto semestre creo que yo no había tenido un profesor bueno, ¿no? Entonces, o desde tercero. Llega esta maestra y entra al salón el primer día de clases. Y la verdad es que sí, su personalidad se ve un poco imponente, ¿no? O sea, no sé si era la fama que tenía o sí, ¿no? Y nos dice que bueno, que este semestre vamos a trabajar un poco diferente, que porque no sé qué carajos estaba haciendo. Y, no, pues sí, ¿no? ¿Saben cuándo la volvió a ver? El último día de clases. Todo el semestre ni dejó trabajos, ni se presentó a clases, ni nos avisó si iba a haber clases. La verdad tampoco hicimos mucho nosotros, ¿no? Pero, nunca nos dio clases. Y si no me equivoco, era tiempo completo, investigadora, ¿no? Y nunca dio clases. Ah, y siempre checó sus clases, ¿no? Se bajaba, checaba y nunca entraba al salón. Un día, chicos, se me olvidó checar mi salida. Llegué, primera hora, chequé, 2 horas, ¿no? Salí, otra clase, chequé, porque tengo que checar 2 veces, ¿no? Entonces checo salida, checo entrada, así literal pegadito. Y sus compañeros de políticas de aquel entonces me entretuvieron mucho haciéndome preguntas y cuestiones, estábamos viendo el otro. Y se me hizo tarde, salí tarde, un poquito tarde, o sea, en lugar de salir al 10 para hora, salí como a la hora y 10. Y se me olvidó checar, ¿no? Y me descuentan la clase. Y fui a todo, ¿por qué me descuentan? Y ya me enseñan que no estaba en mi registro. Y dije, puta, ¿no? O sea, ¿cómo te demuestro que sí estuve? Pues no tengo forma. Se me olvidó checar, así literal. Y a mí sí me lo descontaron. Entonces, ¿qué te das cuenta con esto? Que no se premia o se castiga la ética, sino la estética. A la universidad no le interesa cómo les doy clase, no le interesa si vengo y les doy clase, le interesa que a la hora que sea allá abajo cheque y listo, con eso me paga. ¿No? Cuando estaban en clases en línea, ¿cuántos les subían sus videos a YouTube? ¿No? O sea, ¿cuántos daban todas las horas? ¿Cuántos los daban bien todas las semanas? ¿Cuántos llegaban a tiempo?
A la universidad no le interesaba. O sea, a nadie que no sea ustedes se ha metido a ver mis clases en YouTube. O sea, solo, tengo bien monitoreado, ¿no? En cuanto ustedes se quejen, entonces sí, la universidad podrá revisar, a ver qué hacemos, si es que hacen algo. Pero del resto, no. Lo que importa es la forma, ¿no? Lo que se ve, así como tal, ¿no? O sea, te juzgan por cómo te ves. Esto ya sucedía en esta época en la que estamos hablando históricamente. Y mucha gente va a empezar a ganar mucho dinero, los sindicalizados, los líderes sindicales, los patrones, ¿no? Los políticos, pero los que hacen el trabajo, es decir, los obreros, los administrativos y los campesinos, les va a ir muy mal. Y se empiezan a desatar los primeros conflictos sociales fuertes en México. Iba a haber matanzas, iba a haber asesinatos y va a empezar a existir violencia social como no se ha visto antes. Yo le subí ahí una diapositiva donde dice al borde del caos, solo el patriotismo salvará al país. Es una edición vieja del 4 de agosto de 1958. Y otra que dice fue disuelto el mitin de los ferrocarrileros a punta de balazos y golpes, ¿no? Les dejé un material, no sé si lo vieron, la de la declaración de la selva lacandona, ¿no? Que hay, no me acuerdo si son 7 declaraciones ya o 10 declaraciones ya, pero bueno, la primera es la del subcomandante Marcos, ¿no? O bueno, la que encabezó el subcomandante Marcos con el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional no le fue muy bien, al menos en su primer intento. Logró literal derrocar gobiernos locales, o sea, derrotar policías y milicias locales. Es como si todos los de Pachuca nos organizáramos y sacáramos a la presidenta municipal y a todo tránsito y así, ¿no? O sea, para que se entienda lo grave que esto fue. Y no pudo seguir bajando hacia el centro del país como en otrora tiempo de la Revolución Mexicana. Y fue frenado por el Ejército Federal muy fuerte y de manera muy violenta, pero los territorios que ganaron se los quedaron. Es decir, ya no pudieron avanzar más, pero el Ejército Federal tampoco es como que logró hacerlos retroceder mucho o retomar el control. Tanto es así que el comandante Marcos tiene que venir a negociar con el presidente de la República, esto lo vamos a ver el viernes más a profundidad, y el Papa tiene que intervenir, ¿no? Para controlar esto, porque el comandante Marcos era muy de pueblo, ¿no? Y eso incluía pues, que el Papa lo veía casi casi como Jesucristo, entonces llegó a menguar esta situación. Pero estuvimos muy cerca de una verdadera guerra civil en México, ¿no? En 1958 hacia acá. A partir de ahí, este periodo del presidencialismo genera coptos de poder muy fuerte. Es decir, hizo ricas a unas familias en específico, se enfocó solo en ciertas industrias, en caminos en ciertos lugares, y no había contrapesos. Es decir, hoy en día el presidente municipal no puede hacer lo que quiera, ¿no? El Congreso es un contrapeso, la auditoría del Estado es un contrapeso, la auditoría federal es otro contrapeso, la Secretaría de Transparencia es otro contrapeso, ¿no? O sea, no puede hacer lo que le plazca 100% libre, ¿no? Y luego ves a Fayad poner un monumento con unas alas bien tarugas hasta allá por la salida de la México Pachuca. Entonces, es una muestra de que todavía hay ciertos elementos. De hecho, Hidalgo vive muy en el pasado. O sea, Hidalgo de la Revolución, Hidalgo de esta época y el Hidalgo actual no han cambiado nada, ¿no? Vean a quién le pertenecen los grandes edificios que renta el gobierno del estado de Hidalgo. Se dividen entre 3 familias. De hecho, las grandes construcciones en Pachuca están en 3 familias, ¿no? No voy a decir nombres porque no pertenezco a ninguna de las familias y no quiero dejar de pertenecer a la mía, pero si ustedes se enfocan a estudiarlo, lo van a topar muy fácil, ¿no? ¿Qué les parece el siguiente negocio? Un día son presidentes municipales, ganan bien por ser presidentes municipales, ¿no? Se llevan yo creo que más de 200,000 pesos al mes entre dietas y compensaciones, y al mismo tiempo tienen el control de la venta de ciertos terrenos públicos, ¿no? Entonces, eres presidente municipal, tienes un terrenito público ahí, pues hay que venderlo porque pues, el municipio necesita recursos, ¿no? ¿Cuánto vale? 1,000,000 de pesos, ok, pues ¿qué les parece si lo vendemos en 10,000?
Sí, ay, ¿qué les parece si lo compro yo, no? Ay, pues sí. Y ya que lo compré, pues ¿qué les parece si pongo ahí un edificio, ¿no? Y como ya le pagué a las otras empresas para hacer esto en el municipio, ay, pues que se vean buena onda y regálame para mi casita, ¿no? Pues un poco de material. Ah, sí, señor presidente, ¿cómo no? Hago mi edificio. No, pues ¿en cuánto lo puedo rentar? No, pues un edificio así lo puedo rentar como en unos 10,000 pesos al mes, unos 15,000 pesos al mes. Ah, bueno, pues ¿qué te parece si se lo rentamos a una secretaría por unos 50,000 pesos al mes? ¿No? Y casi todos los edificios de la administración pública del estado de Hidalgo son rentados y pagan unas rentas carísimas, ¿no? Carísimas. Negocio redondo, se llama cacicazgo, ¿no? Todo Hidalgo está lleno de caciques por todos lados, ¿no? Vean la colonia 20 de noviembre, vean Ixmiquilpan, ¿no? O sea, líderes regionales que mueven a todo el mundo. Vean la marcha que hicieron el domingo los maestros de todo el estado. ¿Para qué marchan? O sea, con todo respeto, ¿para qué marchan? ¿Exigiendo qué? ¿No? O sea, si no funciona así, no es un equivalente entre más marchas hago, mejor me va, ¿no? Un sindicato que a cada rato los vende, un sindicato que comprometió sus pensiones, un sindicato que comprometió sus afores, ¿no? Un sindicato que perdió presupuesto, que perdió prestaciones y aún así los manipula para venir a marchar a lo estúpido, con todo respeto, ¿no? Hidalgo es un estado atrasado en todo sentido. ¿No? No lo ven en Pachuca como tal, porque Pachuca tiene un nexo histórico medio raro entre Veracruz y Ciudad de México, que le permite asemejarse un poquito a las dos. Pero se salen tantito de Pachuca y es bien notorio el atraso en todo el estado. Así es bien notorio, ¿no? Eh, Súbanse a Ticuautla para no perder mucho, o sea, literal aquí pasando el cerro. Váyanse a la parte del Cedral por atrás y salgan por acá. Abandonado, ¿no? Y estamos aquí mismo, ¿no? En el mismo estado. Bueno, o sea, en el mismo polígono. Váyanse a Yagualica, ¿no? A Tezehuapan de Guerrero, o sea, está horrible, ¿no? Pregunten cuántas unidades deportivas hay en Tenango de Doria, ¿no? No hay. ¿Cuántas escuelas, cuántas universidades, cuántos centros de trabajo, ni call centers hay? O sea, no hay. Así, literal, no hay, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta? Sí conocen los tenangos, ¿no? Los tenangos. Son estos bordados como de animalitos de colores muy característicos del estado de Hidalgo, ¿no? Bueno, un tenango como del tamaño de una de estas lámparas, ¿no? Del cuadrado de estas lámparas, aquí lo vas a encontrar entre 3,000 hacia arriba. Y 3,000 ya me vi muy barato, yo creo como 5,000 hacia arriba. En Tenango, uno del tamaño del pizarrón, a lo mejor te lo venden en unos 800 pesos. Y literal hay gente que se va todos los fines de semana a comprarles los chiquitos y los grandes por bien poquito, los juntan y van y los venden en otro lugar bien caros. Explotación. Así, se llama coyotaje. ¿No? Y con eso todo. El café, las artesanías, todo. ¿Quieren bonitas artesanías? Váyanse a la parte boscosa de Pasoyucan, que no se sabía que Pasoyucan tiene bosque. En lugar de jalarse hacia la cabecera municipal, se jalan hacia la izquierda como si fueran hacia el Real, ¿no? Ven donde hay como unas pirámides y un elefante, ¿no? Yendo hacia Pasoyucan. ¿No han ido para allá? Ok. Se van hacia Pasoyucan y van a ver un elefante con unas pirámides. No crean que es gigante, es chiquito, ¿no? Literal, pero es muy notorio. Adelantito de eso hay un retorno. En ese retorno hay un casco de hacienda abandonado, ¿no? O sea, se ve un casco de hacienda, una edificación vieja tirada, pero se ve. Y ahí hay una ruta que a la derecha, ¿no? Esa ruta te saca al Panteón Inglés del Real, es decir, se puede llegar al Real del Monte desde Pasoyucan, no se tienen que ir a Seúl y todas estas cosas, no, se puede llegar, está bien interesante, se puede llegar desde Pasoyucan. Hay una parte en la que todo es estepario y árido y plano, y de repente así, ¡fium!, como una espada,
Un chorro de árboles para arriba, pero así, o sea, nada, árboles, ¿no? O sea, paso para acá, nada, paso para acá un buen de árboles, literal, literal, no estoy mintiendo. Se ve hermosísimo. Es la parte boscosa de Pasoyuca, hacia el Cerro de las Navajas. El Cerro de las Navajas, si no me equivoco, es el depósito más grande de México de obsidiana, ¿no? Está aquí a 30 minutos. La obsidiana ahí es muy barata y la trabajan muy bien y hay cosas muy bonitas. Sálganse de ahí, váyanse a Teotihuacán, donde ya no hay tanta obsidiana, y vean qué caro es, ¿no? O vénganse más hacia acá al Estado de México y qué cara es la obsidiana y ahí es bien barata y es el mismo proceso de coyotaje. Entonces, sigue habiendo sectores que explotan mucho a la población y por eso se hacen extremadamente ricos, ¿no? O sea, esta idea del edificio no me digan que está mal. O sea, el terreno me lo compré yo regalado, ¿no? La construcción fue regalada y todavía obligo a los demás a rentar el edificio. O sea, ¿cómo no te vas a hacer asquerosamente rico con estas prácticas? Y la sociedad, lamentablemente, muy pobre. A partir de ahí, de esas fechas, se gestan los principales problemas que va a tener el país hasta nuestros tiempos, ¿no? Marginación, pobreza, segregación, desigualdad, que es como que el principio de todos los males, y mi tema favorito que es inmovilidad social, ¿no? O sea, no hay posibilidad de que si tú eres pobre, termines siendo millonario, ¿no? Si tú eres pobre, la estadística dice que te vas a quedar pobre, así como tal. En las sociedades más avanzadas, como por ejemplo Dinamarca, el Fondo Monetario Internacional no, es el Foro Económico Mundial determinó que en sociedades como Dinamarca, salir de la pobreza te toma 1.5 generaciones. Es decir, si tú naces pobre en Dinamarca, tus hijos ya no morirán siendo pobres. Tú sí, pero tus hijos no. En México te toma hasta 11 generaciones salir de la pobreza, ¿no? Ustedes no, pero por poner aquí un ejemplo de Furcio, ¿no? Mi compañero imaginario, Furcio. Eso querría decir que los nietos de Furcio, los hijos de Furcio, Furcio, los papás de Furcio, los abuelos de Furcio, los bisabuelos de Furcio, los abuelos de Furcio, ¿no? Sus tatatatabuelos y sus tatatatabuelos y sus tatatatabuelos, y préstame un dedo Sauri, ¿no? Y sus tatatatabuelos, todos estos son pobres, todos, ¿no? O sea, ¿cuántos años hay aquí? Aquí hay más de 100 años, o sea, muchísimos más, todos pobres. ¿Esto qué quiere decir? Profe, yo soy pobre y salí, sí, ya sé, o sea, no es una estadística que aplique para todos, es una estadística, describe la realidad. Hay gente muy pobre que por X o Y motivo, trabajando mucho o por suerte, han sido ricos, sí es posible, pero la mayoría de las personas en pobreza en México tardarán hasta 11 generaciones en salir de la pobreza con las condiciones actuales. O sea, es totalmente injusto. Si sus papás no tuvieran estudios, ustedes tendrían una posibilidad como del 7% de terminar una licenciatura. Si sus papás tuvieran prepa, ustedes tienen como un 40% de terminar una licenciatura. Si ustedes tienen licenciatura, ustedes tendrían como un 80 de terminarla y como un 10 de tener un posgrado, ¿no? Y ya a partir de ahí la cosa se tuerce. Si sus papás tienen posgrados, seguramente tendrán licenciatura, pero es muy difícil que ustedes tengan un posgrado, al menos la estadística lo demuestra así, ¿no? Entonces es bien complicado. Normalmente, hasta bachillerato, los hijos superan al padre por 1 o 2 niveles, ¿no? Entonces, sin estudios, la mayoría se va a quedar solo con primaria incompleta o primaria. Con primaria, la mayoría se quedará con secundaria o con secundaria incompleta, ¿no? Con secundaria, la mayoría se quedará en bachillerato, y con bachillerato, muchos sí terminarán licenciatura. Así es México, ¿no?
Si ustedes trabajaban en el campo, el 60% de los hijos trabajadores del campo permanecerán trabajando en el campo. Si sus papás son obreros, lo mismo, el 60% de sus hijos seguirán siendo obreros. Y la estadística es la misma. Pueden subir 1 o 2 niveles más, o sea, es decir, de campesino a obrero de baja calificación o de obrero de baja calificación a obrero de alta calificación. Pero de ahí a que lleguen a ser directivos, su posibilidad es menos del 10%, ¿no? Para más información, consulten mi tesis, ¿no? Entonces, qué terrible, o sea, es espantoso. O sea, ¿cómo le dices a un niño que van haciendo, que sus papás tienen solo primaria, que son obreros si bien les va, que no importa cuánto se esfuerce, difícilmente terminará la secundaria? Y luego entonces difícilmente será otra cosa que obrero. Ahora entienden por qué toma 11 generaciones salir de la pobreza. En Dinamarca, tú tienes que ir a la escuela porque tienes que ir a la escuela. O sea, no es si quieres, no, es tienes que ir, porque si no tus papás van a la cárcel. Y la escuela te da todo lo que tú necesites. O sea, todo. ¿No? No tanto de que literal te lo puedas llevar a casa, pero a la escuela no le falta nada. Tú puedes comer ahí, ¿no? Te puedes bañar ahí, ¿no? Y si no es ahí, hay edificios especiales para eso. Cualquier cosa que tú necesites para tus talleres, como libretas, lapiceros, reglas, lo que sea, está en la escuela y lo puedes tomar, es público. Hay algo bien raro en estilo Finlandia, Dinamarca. Hay trabajos públicos, por así decirlo. Déjenme explicar. Si ustedes quisieran ser podcasters, ¿no? Que los invito a que lo sean, es una plataforma muy interesante. Vamos a tener un podcast o un podcast. Eh, ¿Cómo lo harían aquí? Bueno, pues necesitarían a lo mejor un teléfono, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, es decir, para empezar, pues un teléfono, el que sea, y con eso literal pueden hacer un podcast. Se va a escuchar medio mal, pero bueno, o sea, se puede trabajar, ¿no? Pero si quisieran ser un poquito más profesionales, pues necesitarían una computadora más o menos, un micrófono y una cámara, ¿no? Así como yo les di clases online a ustedes que más o menos se veían bien. Bueno, eso te va a costar una webcam buena, más o menos, en una buena oferta, 1,500 pesos. Un micrófono como este, que sí es bueno, ¿no? O sea, es más o menos bueno, como 1,000 pesos, ¿no? Entonces ahí ya vas 2,500 pesos. Y la computadora con las características que tú más o menos necesitas, unos 20,000, ¿no? Entonces, entre la marca, el eslogan, etc., etc., para poner un estudio de grabación necesitas como 30,000 pesos en tu casa, ¿no? Para iniciarlo. ¿Cuántos de ustedes tienen 30,000 pesos para iniciarlo? ¿No? De hecho, en México casi la mayoría de los negocios más o menos parten de entre 30,000 y 50,000 pesos, por eso fracasan, porque el día que no venden ya no tienen reservas y truenan, ¿no? Pero una tortillería, una panadería, que es como de lo más común que hay, o algún negocio de comida, los insumos de abrirlos a la estufa, el gas, la comida, colocarlo al refri, entre 30 y 50,000 pesos para iniciar un negocio, ¿no? Está más o menos estudiado. ¿Qué pasa? Si vivieran en Dinamarca y fueran de Dinamarca, que por cierto no sé cuál es el gentilicio de Dinamarca, creo que es danés, si no me equivoco. Si fueran daneses, literal, entran a algo que se parece a una universidad y les dicen, quiero hacer un podcast. Pásenle. Y te sientan y te dan una computadora mejor que esta, un micrófono mejor que esta, una cámara, un curso gratuito, ¿no? De que aprendas a hacer podcast y tu podcast. Y tú nada más reservas, así como en la biblioteca. Pues dale, sí, se puede. ¿Quieres tener un taller de soldadura? Bájate al otro piso, no hay problema. Soldadura es en el tercer piso, ¿no? Podcast es en el segundo. ¿Quieres tener una carpintería? Haces en el cuarto piso. Y lo que quieran. ¿Quieres hacer moda? Es el quinto piso. Y es lo mismo. Las tijeras, la plancha, la computadora para el diseño, o sea, todo es público. Público. ¿No? Es como cuando alguna vez han ido aquí a Reguilete. No. Salgan, ¿no? ¿Qué hacían antes de la pandemia?
En el Reguilete de aquí, en el Museo del Reguilete, hay una ludoteca. Bueno, ya no sé si todavía esté, pero hubo mucho tiempo una ludoteca. Ahí tú podías utilizar el material que quisieras ahí mismo y había computadoras, había ajedrez, damas chinas, libros. Está muy bonita, la verdad. En la Biblioteca del Estado es similar. En la Biblioteca del Estado hay computadoras y hay otro estilo de materiales que igual, o sea, algunos con reserva y otros puedes ir ese día y si se puede te los prestan, ¿no? Pero al grado de que tú puedas poner tu empresa gratis, no, estamos muy lejos. Entonces, por eso en Dinamarca, si eres pobre es porque quieres, ¿no? O sea, aquí chicos, con todo respeto, 3 horas más de juntar PET no es la diferencia entre ser rico y pobre. No, o sea, no la es muy poco. Y nadie te contrata si no tienes estudios. O sea, para repartir gas te piden bachillerato. O sea, ¿para qué quieres bachillerato si vas a repartir gas? Con todo respeto, no quiero ofender a nadie, pero lo que quiero demostrar es la incongruencia entre un grado académico y un trabajo, ¿no? O sea, no. Si vas a dar clases en la universidad, bueno, sí, pues tiene que tener un posgrado, un conocimiento especializado, pero si vas a barrer, ni modo que tengas licenciatura en barrer, ¿no? O sea, tienes que poner atención y te enseñarán a barrer bien, pero eso lo puede hacer cualquier persona. Díganle a sus papás que les hagan un plan de crecimiento territorial. O díganle a sus papás que les hagan un plan de contingencia ambiental. A ver si pueden. Pues no, es un conocimiento muy especializado. Ahí sí necesitas estudiar. O digan a sus papás que les operen una muela, por ejemplo. No, pues lo mismo, ¿no? O sea, sí necesitas estudiar. Pero no, en Dinamarca, en Estados Unidos es diferente. Si tú quieres, están los medios. La escuela nocturna de Estados Unidos es buenísima. O sea, tú vas a clases de 9 de la noche a 11 de la noche y por 10 años, o no tanto, como por 5 años y sacas tu licenciatura. Si tú quieres. Aquí sáquenla. A ver, vénganse a clases a la autónoma a las 9 de la noche. O a ver en dónde tienen clases económicas a las 9 de la noche. Si es hora van saliendo de trabajar. O sea, es que no hay los medios para lograrlo. Hasta aquí, preguntas, dudas.